Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar allí otra vez en Los Signos de este Tiempo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás, Alicia? Hola, buenas tardes, chicos. Hola, audiencia. Hola a todos, cariñosos saludos que nos envían. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Bueno, aquí estamos y hoy vamos a hacer una especie de recorrido por los conceptos fundamentales que el ser humano debe aprehender con H, es decir, adosar a nuestra vivencia, a nuestro accionar y a nuestros sentimientos para vivenciar la nueva era. Y eso significa poder vivir en acciones concretas lo que sería la filosofía cósmica de la nueva humanidad, es decir, casi una revolución religioso-científica que consiste en una nueva teología. Porque una cosa nos había explicado nuestro maestro Giorgio Bongiovanni, y en esto coinciden muchísimos contactados que el planeta ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, y es en el hecho de que en el futuro el divorcio actual entre la ciencia y la religión dejará de existir. El planteamiento cientificista experimental que tiene la ciencia hoy, de la cual digamos puede poner en duda hasta la existencia de Dios, se va a conciliar con el concepto teológico y religioso, entendiendo cómo se crea el universo, cómo funciona el universo, cuántas dimensiones tiene y cómo es el camino de la evolución. Entonces, lo que parece milagroso, inexistente, etcétera, se va a poner en un solo carril, en una sola música, que va a tener facetas filosóficas y facetas teológicas. Hoy llamaríamos religión y ciencia, ¿no? Maravilloso, ¿no? Así es, Alicia. En realidad siempre dijimos aquí que cuando uno investiga la ciencia y cuando uno se da cuenta cómo es el átomo, o simplemente un médico, cuando analiza cómo está compuesto un cuerpo humano, el grado de perfección es tal que realmente es muy difícil poder hacerse un esquema mental de que somos el producto de una casualidad aleatoria de moléculas. Porque es imposible desarrollar un mecanismo tan perfecto, tan computarizadamente perfecto para mantener nuestra vida biológica, que se dé solo por una casualidad. Entonces, en realidad la ciencia tiene atisbos y herramientas para percibir el mundo espiritual y la trascendencia de una deidad. Pero el sentir estas dos cosas al unísono es lo que va a ser una plenitud de conciencia en la nueva era. Y es lo que mucha gente ya está manifestando en este plano. Cuando tantas veces miramos, escuchamos noticias del mundo, un mundo plagado de problemas y atrocidades. Sin embargo, a pesar de eso, en el planeta hay mucha gente encendiendo y vibrando una luz de otra era. Algunos, tal vez como enviados, otros haciendo su aporte desde la humanidad, pero nos vamos a concentrar en eso hoy para hablar de lo que significa la nueva teología. Bueno, besos a todos los que están saludando, Grace, Eva, Mariano y todos los, Lilibel creo que estaba allí al principio. Bueno, antes que sabés que vamos a comunicar que en octubre, luego vamos a dar la fecha, cerca del 20 y pico, creo que es 25, el doctor Juan Alberto Rambaldo, quien dentro de poquito va a estar con nosotros entrevistado en la radio, va a dar una conferencia en Buenos Aires como representante de Giorgio Bongiovanni en el Hotel Bauen. Así que en octubre los vamos a invitar a compartir, nosotros vamos a estar presentes también. Sí. Muy bien. Bueno, Augusto, te escucho. ¿Qué quieres preguntarnos? Bueno, principalmente vos recién hablabas de una profundidad espiritual muy importante para que nosotros podamos comprender, y tengo que empezar a hacerte algunas preguntas para que podamos desarrollar este programa. Por favor. Entonces, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es los seres que vienen en misión, ¿no? ¿Qué es lo que traen consigo a la Tierra? ¿Para qué vienen? Bueno, justamente podríamos hablar de dos aspectos de los seres en misión. Sí.
Y también podríamos categorizarlos en dos grandes grupos. Aquellos que son conscientes de su misión y de su extraterreneidad, digamos, y aquellos que son inconscientemente influenciados, pero que vienen en misión, pero no son plenamente conscientes de lo que están desarrollando. Los que son conscientes, es decir, los que tienen recuerdos de su vida anterior, de su trabajo en otras dimensiones, de su procedencia inclusive, estos seres, en la mayor parte de los casos, si no se corrompen, obviamente, traen no solamente un accionar revolucionario en el ámbito donde se desempeñan, ya sea la ciencia, la medicina, la política, la religión, la teología, el ámbito social, etcétera, sino que su sola presencia derrama, por así decirlo, una vibración de cuarta y de quinta dimensión. Vos sabés que dicen los videntes y los místicos que aquellos que convivieron y lo conocieron a Jesucristo físicamente y que vivieron en Palestina y en Galilea hace 2000 años, aunque no se acercaran cerca de él, digamos, poder tocarlo a 1 metro, y estaban a 2-3 cuadras, se podía percibir el aura magnética del Maestro Jesucristo. Entonces, la sola presencia de una persona que trae consigo el amor crístico, nada menos en el caso que te estoy nombrando, el Cristo, otros mensajeros en menor grado, contagian y producen una revolución, vamos a decir, de radiofrecuencias. Esa revolución de energías, de radiofrecuencias, te produce a vos un impacto. Ese impacto puede ser como un despertador o te podés sentir molesto por lo que te obliga a ver y retirarte, ¿no? Claro, pero digamos, la presencia de estos misioneros es de por sí, aunque no emitan una sola palabra, un efecto disparador positivo para contagiarnos con esa frecuencia de vibración. ¿Por qué algunos recuerdan y otros no? Nos pregunta acá Ale. Me imagino que estará hablando de vidas pasadas, ¿no? Sí, y de la esencia del ser de cada uno, pero vamos a suponer que sean las vidas pasadas. Bueno, se va un poco de tema, pero sí, claro, por supuesto le vamos a contestar. Hola, Pedro. Ale, si te referís exclusivamente al tema de vidas pasadas o si te referías a los misioneros, en general sucede esto. El conocimiento o la conciencia de las misiones anteriores o de las vidas pasadas solamente se te es dado cuando no entorpece tu misión actual. Es decir, cuando el conocimiento de lo que hiciste antes va a favorecerte y te va a permitir darte impulso para tener coraje y poder encontrar los mecanismos para hacer lo que tenés que hacer, entonces ese recuerdo te es dado, o esa información, porque puede ser no un recuerdo, sino encontrás a alguien que te dice algo y te dispara una creencia, un conocimiento, claro, o sentís que un lugar ya lo conociste, o lo que fuera, o un sueño. Esa información te potencia en lo que tenés que hacer en esta vida. Te refuerza, digamos, tu capacidad para afrontar la misión en este plano. Exactamente. Ahora, recordando lo que vos fuiste por ahí en una vida pasada, que fuiste por ahí una personalidad que también ayudó a mejorar esta civilización. Ahora, si ese conocimiento, por ejemplo, te convierte en un ser arrogante, vos no sabés quién fui yo, pero santa no sé cuánto, y entonces me creo todo, me la creo, como decimos nosotros, y eso va a hacer que yo aumente mi ego y entonces no haga lo que tengo que hacer en esta vida, claro, entonces no me acuerdo nada. Entonces, en general, como es muy difícil poder manejar con mucha objetividad los recuerdos y los errores que cometimos como humanos en vidas pasadas, se nos nubla ese conocimiento para que no haya interferencia en nuestra evolución, ¿sí? Bueno, espero haber respondido. ¿Sí? Y cuando nosotros nos acercamos a los misioneros, a estos misioneros, ¿no?, en la vida, bueno, en nuestro caso a Giorgio Bon Giovanni, ¿se puede acelerar nuestra vibración? Claro, se puede acelerar si ese disparador del que yo te comenté nos impulsa, claro, al sentido positivo para el que nosotros vinimos, a ponernos en el carril de nuestra evolución. Es decir, si la presencia de ese maestro a mí me impulsa a amar más en acciones, entonces mi vibración se acelera. Si no, fue solamente como cuando vos
tocas sin querer algo que tiene una descarga eléctrica y te da una chispita de electricidad, pero vos no te convertís en una lamparita que emite luz. Solamente pasaron unos electrones por vos. Bueno, si no, ese maestro pasó, digamos, sin penas ni gloria por tu vida, y vos no tomaste la oportunidad de esa energía que venía para ser también vos un emisor de luz. ¿Sí? Claro, porque, digamos, si nosotros estamos ávidos de conceptos y verdades universales, ¿no? ¿En qué medida nosotros anclamos esta energía en el planeta, en este planeta? Bueno, eso sería muy interesante y por eso vamos a hablar de hoy de la nueva teología. Para poder anclar esta energía en el planeta, o mejor dicho, para poder gozar del paraíso, y yo hago una encuesta y toda la gente que está en la radio y todos los que conozco le digo, decime, ¿a vos te gustaría vivir una vida terrenal en un paraíso? ¿Sí? ¿Quién te va a decir que no? Claro, obviamente. Sí, me dicen todos. Claro. Todos ansiamos como destino final una vida material, no material, no la queremos solamente desencarnados, queremos una vida física gozando de las ventajas del paraíso. Y todos van a decir, sí. Bueno, yo te voy a responder, Augusto, para vivir en el paraíso, para gozar del paraíso, hay que comportarse hoy como si vos estuvieras en el paraíso. ¿Y por qué, Alicia? Así nos han enseñado los grandes maestros, ¿no? Porque para que yo poder atraer hacia mí la vibración de la cuarta dimensión, yo ya tengo que estar vibrando en la cuarta dimensión. Si la cuarta dimensión es el compromiso a la vida, es el canto del amor al prójimo, es el servicio solidario completo, es la donación del ser humano del todo por sí mismo hacia el otro, es digamos, la sublimación del amor santo, es la perfección en cuanto a la justicia social, económica, moral, intelectual. Entonces yo tengo que enarbolar esos valores hoy, aunque la sociedad y el mundo en el que viva sean la antípoda de ese mundo paradisíaco, porque yo tengo que intentar lograrlo, aunque no pueda cambiarlo. Sí lo puedo cambiar en mi entorno. ¿Y qué le podemos decir a esas almas deseosas de evolucionar, digamos, esas almas deseosas que tienen deseos de aprender, ¿no? Bueno, yo diría que hay un concepto, antes de leer un hermosísimo mensaje que ha escrito Giorgio Giovanni, que se llama La Nueva Teología, que hay un concepto muy importante y muy difícil, reconozco que es muy, muy difícil, con el cual, digamos, nosotros tenemos casi un pasaporte directo a la cuarta dimensión. Y ese atributo o esa cualidad es la pérdida del sentido de la posesión. Ajá. Cuando yo no poseo nada, nada es nada. Claro. Y alguien me dice, bueno, pero yo no poseo nada, yo comparto todo con los pobres. Y después venís y me decís, ¿te gusta mi hijo? ¿Qué dijiste? Dijiste mí. Y dijiste mi mujer, y dijiste mi auto, y dijiste, pero mira, yo parte de la billetera la doy. Entonces, la pérdida del sentido de la posesión significa que vos trascendés la pertenencia, porque el único sentido de posesión que tenés que desarrollar es hacia tu alma. Entonces, Claudio, te vamos a escuchar respecto de qué diferencia hay entre apego y posesión. Qué importante eso, ¿no? Porque también me pueden decir, bueno, pero yo tengo apego a la vida, entonces que no tengo que tener apego a amar, a hacer cosas buenas. Bueno, pero hay una diferencia en poseer frente al dominio y otra cosa es amar y aferrarse a lo positivo. Sí, Claudio. Bueno, veamos ejemplos humanos. Si yo siento mío este teléfono, mío solo, no puedo entrar a la nueva era. En la nueva era la sociedad es tan rica que pone a disposición de todos el mejor de los teléfonos. Lo utilizo hasta que ya no sirve, pero solo lo puedo utilizar porque es de la comunidad, y cuando ya no lo necesito lo tengo que poner nuevamente a disposición de la comunidad. Nadie me lo puede quitar, porque eso significa que lo quiere poseer. Si poseemos algo, no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces ni siquiera las posesiones de las personas, absolutamente, esa es mi mujer, no, sois una pareja, pero sois de Dios. Eso nos dice Giorgio.
entonces ni siquiera uno puede tener apego a sí mismo. Exacto. Tiene que sentirse apegado a una sola cosa, a tu alma, para no perderla. Es lo único que puedes decir que es tuyo. Ahí sí tienes el derecho, porque a tu alma, nos enseña Cristo, no tiene que dejar que nadie la toque, excepto Él, porque de otra forma puedes perderla. Es lo único que posees y tienes el derecho de poseerla. Es más, tienes que reivindicar la posesión. Mi alma es mía y no tuya. Tu alma no es común. Yo soy yo. Es el único que el Padre me ha dado y que puedo tener. Dejadme que la disfrute. Es mía y yo la dirijo. Todas las cosas materiales nos han sido dadas en préstamo. Ni siquiera puedes poseer el amor que sientes por tu dulce y hermosa compañera. Es un préstamo. El amor es el que tiene que poseerlos, no al contrario. Pero si quieres poseer al amor, tarde o temprano se revela y se va. Bueno, con esto que acabas de leer, justamente le respondes a Grace, que está preguntando: si te quieren sacar tu herramienta para hacer el bien, ¿hay que dejarlo igual? Y justamente vos respondés, en realidad Giorgio nos responde, que todos los bienes y las circunstancias y los elementos materiales, si son utilizados como bien final, o sea, se poseen, entre comillas, para hacer amor, para concretar el amor y el bien, entonces no hay problema en usarlo. Yo puedo tener una Ferrari último modelo y siempre que estoy disponible a hacer todo lo bueno que pueda, da lo mismo, porque si me fue dado ese auto, me sirve igual y me va a dar lo mismo que sea ese auto o que sea otro auto. Claro. Porque ese instrumento tiene como finalidad ayudar a los demás. Es un bien común. En la nueva era, explicaba Giorgio, todo es dado a todos. Entonces vos no tenés necesidad de ponerle nombre como diciendo este auto es mío, este teléfono es mío, porque todo es usado para el desarrollo y para el bienestar físico, moral, espiritual de ese ser. Acá, Alicia, si querés, nos vamos una pausita musical o directamente seguimos. Por ahora seguimos, pero vos marcaste algo que están preguntando. Sí, porque en este momento, están pasando un programa, la repetición de un programa de Jaime Maussan que está en México, donde Giorgio fue a hacerse fotografiar en unos círculos de trigo. En este momento muy importante, nosotros vamos a estar detallando en los próximos programas acerca de esta visita de Giorgio a los crop circles. Claro. Y acá Frank justamente nos hace mención a este evento de Giorgio que dice ver sangrar a Giorgio en estos momentos. Está siendo entrevistado por Jaime González en su cuarto en el Hotel de Inglaterra. Es algo impresionante. Y agradecemos. Gracias, Frank, por compartirlo. Esto lo pasan en Tercer Milenio TV, el canal web de Jaime Maussan, y Giorgio sintió, le fue pedido por parte del cielo que se trasladara a Inglaterra, y tenemos entendido que el día de ayer apareció un crop circle, que es un doble círculo con una estrella de 5 puntas. Ayer fue día 5. Esas 5 puntas simbolizan el sistema solar y el Padre. Giorgio pisó ese crop circle, es decir, estuvo en el campo de trigo propiamente dicho, y veremos que después, porque nos prometió dentro de prontito poder salir, por lo menos nos escribió diciendo para toda la gente de Mantra que tenía ganas de salir y charlar por Mantra, ¿no? Sí. Así que esperemos que nos llame pronto, nos cuente qué vivenció allí pisando ese círculo de trigo con esa energía. Y gracias, Frank, por tu comentario. Ahora yo te voy a preguntar a vos, Augusto, y entonces respecto al apego a la vida, ¿cómo tengo que defender y hasta qué punto tengo que sobrevalorar mi cuerpo físico por encima de qué? ¿Hasta dónde lo que yo le doy a mi cuerpo físico es más importante que mi espíritu? ¿Cómo hago para dimensionar si yo no tengo que atender debidamente a mi cuerpo físico? ¿Cómo diferencio el apego por mí mismo al amor exagerado por mí mismo? Así es, Alicia. También es normal que nosotros a veces
sintamos miedo a morir. Y Giorgio nos dice, el miedo instintivo de morir existe porque el órgano central que gobierna nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Y su función principal, y menos mal que es así, es preservar su vida. Así es que el trabajo que hace el cerebro es puramente, sanamente y legítimamente egoísta. No es altruista. Al cerebro no le interesan los demás. Se interesa de sí mismo. Y yo instintivamente debo preservar la vida y hacer que mi cuerpo esté bien. Este es el instinto de la naturaleza. Es decir que si hay un plato con un trozo de pan, el instinto de mi cerebro me empuja a usar todos los medios a mi disposición para tomarlo, incluso usando la violencia en contra de uno mismo. En contra de ti, claro, de uno mismo. Este instinto natural, donde el cerebro te impone dormir, comer, tener sensaciones, es todo egoísta, es puro egoísmo. Donde el cerebro, pero de frente a este instinto interviene el espíritu, que si un espíritu evolucionado, si es un espíritu que tiene valores crísticos, dominará al cerebro y le dará órdenes que son contra de la naturaleza instintiva del cerebro. El espíritu, que es la inteligencia que controla los tres elementos de los que está formado el hombre, el alma, el cuerpo y el espíritu mismo, impone al cerebro de dar el pedazo de pan que a tu hermano incluso si tú morieras de hambre. La inteligencia interviene y dice, no, yo soy un discípulo de Cristo y doy la vida para que mi hermano coma. Si yo sé que mi hermano sufre y tengo una cierta evolución, mi cerebro me obedece. La energía que alimenta esta orden se llama amor. Es el amor el que debe dominar al cerebro. El amor no respeta las reglas cerebrales. El amor es la renuncia. Es donar sin recibir. Y si recibes, es una recompensa. Para lograr que nuestro espíritu domine a nuestro cerebro, hay que reencarnarse muchas veces porque el cerebro es duro. Pero es justo que sea así. De lo contrario, habría un desequilibrio en el lado opuesto. El cerebro puede ser dominado también por el espíritu. Muchos gurúes indios no comen días enteros, años incluso, y están perfectamente porque su espíritu domina el cerebro. También la estigmatizada Teresa Neumann se alimentó durante 36 años solo con la Eucaristía. ¿Cómo es posible? Porque el espíritu ordenaba al cerebro y le transmitía frecuencias que alimentaban al cuerpo. No era necesaria la comida, porque era la inteligencia espíritu la que ordenaba al cerebro que cambiase las reglas. Si el espíritu es pobre, el cerebro lo domina. El espíritu le aprisiona y el cerebro hace un montón de tonterías y se vuelve egoísta. Esto vale para todos los grandes ricos, porque el cerebro domina a su espíritu. No es el espíritu el que domina el cerebro. El cerebro es sano mientras te da el bienestar. Después se puede enfermar de poder, de avidez, y entonces no quienes solamente están bien, sino que quieres dominar a los demás. Y cuando sucede esto, el cerebro sale fuera de sus límites, porque su deber es el de hacerte sobrevivir y estar bien. Pero cuando te domina, ya no es el cerebro, es el espíritu que está ordenando al cerebro de hacer cosas inauditas. Esos son los espíritus perversos. Hay miles de millones de estos espíritus perversos en el mundo.
mientras el cerebro te vuelve egoísta para mantener tu estatus físico, para estar bien, esto entra en la normalidad. Pero no es amor, no es evolución, no estás con Cristo, sino que estás dentro de las leyes de la naturaleza. Eres poco evolucionado, seguramente. Cuando el espíritu en cambio te dice, sométete al prójimo, enriquécete, haz la guerra, eso no es solo una perversión de la naturaleza, es dominar a los demás. En este caso, el espíritu es diabólico. Eres un soldado de las tinieblas. No estás reencarnado para comprender, pero estás en misión con las fuerzas negativas, con las fuerzas de las tinieblas. Muy bien, muy, muy interesante para pensar. Podemos resumir diciendo que esta supercomputadora llamada mente, el Espíritu Creador, el Espíritu Santo, a través de la manifestación más visible que es el Padre y por lo tanto su Hijo, nos la entrega la computadora para que nosotros nos despreocupemos por el habitáculo que aloja el alma. Yo no le tengo que decir a mi corazón a cada instante que se mueva para arrojarle sangre y oxígeno a mis células. No le tengo que decir a mi cerebro que funcione y no le tengo que decir a mis pulmones que respiren. Claro. Es la supercomputadora llamada mente la que me va a regular eso y otras cuestiones más, el sueño, el hambre, la temperatura, el frío, el calor, etcétera. Pero cuando le damos, y la respuesta va para ti también, Grace, que preguntas cómo se pueden meter estos espíritus en los cerebros, hablamos muchas veces del Arbar. Cuando nosotros le damos un sobredimensionamiento a la mente, y ya no la dejamos solamente como una computadora para que autorregule nada menos que el templo físico de nuestra alma, porque nosotros necesitamos hacer la experiencia en 3D. No hay que desdeñar y ser una persona irresponsable en el mantenimiento de nuestro cuerpo. No podemos ir al suicidio y decir, bueno, yo ahora no como más porque me rebelo ante el sistema capitalista y yo todavía no soy Teresa Neumann y me voy a morir. Claro. Entonces, estoy cometiendo un acto en contra de mí misma. A lo que se refiere Giorgio es que cuando yo puedo compartir el pan, o hay circunstancias en las cuales el espíritu se sobrepone frente al cerebro y le da órdenes de ayudar al otro más que a ti. En esas circunstancias, esa orden, él nos dice, se llama amor. Y que no van con las leyes físicas, sino con las espirituales. Cuando yo permito que mis actos negativos y egoístas cada vez, fluyan de mí, le estoy dando poder a mi mente. Cuando le doy poder a mi mente, Grace, por tu pregunta, entonces puedo permitir el acercamiento de seres negativos que finalmente van a manejar el auto por mí. Es decir, tengo que hacer muchos méritos en el mal sentido para permitir que un ser negativo entre a mí. Pero justamente el apego en el sentido justo al cuerpo físico solamente como el templo que me permite desarrollar la experiencia de mi alma. Entonces aquí habían escrito perfectamente que lo que debemos tener y por lo que debemos luchar es por retener nuestra alma. Bueno, me parece que hay alguna otra pregunta. No. Pues si no, vamos a dar paso, vamos a ir directamente entonces al mensaje. Sí. Sí. Este mensaje se los recomiendo, es un mensaje que lleva unos años, se llama La Nueva Teología y podríamos decir que resumen los conceptos fundamentales que la humanidad y que nosotros deberíamos acoplar en nuestro haber y en nuestro vivir para poder ser serios candidatos a participar de ese paraíso terrenal. Proyectarlo, ¿no? Al menos. Bueno, si me acompañan, del cielo a la tierra, de rerum divinarum scientia nova. Ya en los años 1500 de la era que siguió la venida de Jesús Cristo al planeta Tierra, muchos grandes iluminados, tales como Giordano Bruno, Galileo, etc.,
indicaron a la humanidad, como ya lo había hecho Jesús Cristo, el camino para comprender que no estamos solos en el universo, que la inteligencia divina omnicreante, Dios o Espíritu Santo, ha creado la vida en todo el cosmos. Hoy, este rastro es recogido por aquellos que son llamados iluminados, videntes, contactados. La nueva teología abatirá para siempre los dogmas, los ritos, los razonamientos erróneos, las leyes religiosas y clericales basadas en conceptos muy limitados y racionales. De la antigua teología se podrá, sin más, retener la fe en la venida de Jesús Cristo y la manifestación en el Antiguo Testamento de la inteligencia divina que hablaba a los profetas y a los hombres. De la antigua teología se podrán también retener los relatos de la historia, es decir, los contactos que los seres divinos han tenido con nuestros antiguos padres. Se deberá retener el relato a la venida a la tierra del Mesías, Jesús Cristo, pero sobre todo se profundizará y se ampliará, como ya se empieza a hacer, sobre aquellos conceptos que en este momento son los pioneros de una verdad que estará al alcance de todos y que será la base de la religión, de la política y de la ciencia del tercer milenio de la nueva era. La nueva teología enseñará que no estamos solos en el universo, que Dios es un ser abstracto, que no es una persona, sino que es la inteligencia omnicreante, la energía que se propaga continuamente en el universo y que lo hace expandir, la luz que crea incesantemente galaxias, sistemas solares y por lo tanto soles y planetas, todo ello para un fin bien preciso. La nueva teología explica y demuestra a la inteligencia humana que el universo es vida y que el hombre terrestre no es el único habitáculo de la inteligencia espíritu, y que también el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, la materia esparcida por el universo, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, son seres con un latido de vida. La nueva teología explica que los soles, las galaxias, los planetas, todos están vivos, que poseen una inteligencia, la misma inteligencia que a veces se ha encarnado en los hombres, para hablar a los hombres, para ayudar a los hombres a su evolución. La nueva teología suprimirá y eliminará los ritos, el fanatismo, la exaltación de los conceptos religiosos, de las enseñanzas espirituales divinas aportadas por los grandes maestros. La nueva teología sustituirá los ritos inútiles por los conceptos de la enseñanza que deberá ser puesta en práctica directamente, diariamente, en cada manifestación de la vida. La nueva teología explicará el concepto de Dios, ya no más con imágenes pueriles y abstractas, y tampoco presentará las imágenes del paraíso, del purgatorio y del infierno como lugares misteriosos que se vean solamente desde el más allá. Es cierto que la antigua teología habla del más allá, diciendo también que el mundo espiritual existe, pero es también verdad, cierto y verdadero, que la nueva teología enseñará que el universo es el paraíso de lo creado, que el infierno es todo aquello que el hombre elige negativamente en base a su libre albedrío, y que el purgatorio no es más que la purificación de los efectos derivados de las causas generadas por el hombre. La nueva teología explicará lo que es el mundo espiritual, o sea, explicará que el hombre es inteligente y que su espíritu es eterno, que existe efectivamente el reino espiritual
y que éste es eterno. La nueva teología explicará que la muerte no existe, que la vida es eterna y que el espíritu evoluciona a través del proceso de las reencarnaciones. La nueva teología explicará y probará que las inteligencias que viven y se desarrollan en el universo son hermanos y hermanas nuestros, de los que vivimos en este planeta, porque todos, nosotros y ellos, poseemos el espíritu. Todos hemos nacido de la misma fuente divina. La diferencia es que existen civilizaciones más evolucionadas y civilizaciones menos evolucionadas que la nuestra, y que el único proceso de la evolución es la integración entre las civilizaciones, el intercambio de la cultura espiritual y humana, que solo con la toma de conciencia, solo con el amor y el respeto hacia todos los hombres de todas las razas, podrá conducir hacia la evolución. La nueva teología no será dividida en religiones, dogmas y conceptos distintos unos de los otros, sino que unirá todas las razas de este planeta según un acuerdo de fraternidad de razas y civilizaciones de otros planetas que ya han experimentado y realizado la nueva teología desde hace milenios. La nueva teología empieza a tomar cuerpo entre los jóvenes y en las civilizaciones de este planeta. Nosotros, los contactados, los videntes, los investigadores, los buscadores serios, los testigos de la verdad y todos aquellos que se reconocen en el ideal del Nuevo Testamento, somos sin duda pioneros de esta nueva teología o verdad universal. Por este motivo, es indispensable que en la fase final de este tiempo se tome conciencia de la realidad fundamental que nos muestra que no estamos solos en el universo, que la inteligencia divina ha creado la vida humana y la vida espiritual en otras galaxias, que el contacto con otras civilizaciones invertiría la situación de crisis de nuestro planeta y proyectaría a la humanidad hacia la instauración de una supercivilización, sin trabas, sin catástrofes y sin crisis profundas, que podrían ser atenuadas gracias a este gran contacto si el hombre se predispone para ello. El cambio deberá llegar indispensablemente por ley de evolución. La nueva teología reconoce la venida a la tierra del Hijo de Dios, Jesús Cristo, entendido como Hijo de la inteligencia divina, como encarnación de la inteligencia divina solar. La nueva teología reconoce también la venida de otros seres enviados por esta inteligencia cósmica para ayudar a la evolución humana, así como la venida de otros seres que se han bajado de las estrellas o de otros mundos evolucionados y que han ayudado a la humanidad. Cristo es el vértice de esta pirámide. Podemos citar también a los grandes emisarios de los que se habla en el Antiguo Testamento, como Moisés, Abraham, Isaías, Ezequiel, etc., nuestros antiguos padres, y en otras culturas, como en Oriente, a Krishna, a Buda, etc. En las antiguas escrituras Vedas también se habla de contactos con seres divinos, con nuestros antiguos padres. Estos mensajeros divinos que se han encarnado en la tierra eran los intermediarios entre los hombres de este planeta y los seres divinos de luz, siendo enviados por la misma inteligencia divina, por el mismo Dios, para hablar a los hombres, para ayudarlos a su evolución. La nueva teología reconoce, así pues, la experiencia histórica de la venida a la tierra de seres divinos provenientes de las estrellas, así como también la encarnación de muchos de estos seres divinos que nosotros hemos reconocido en nuestros antiguos padres.
La nueva teología reconoce todo esto, pero profundizando, redimensionando el concepto de rito y de dogma. La religión es una, el mensaje es uno, y recoge la verdad absoluta que es el contenido original de todos estos mensajes que han sido dados al hombre en el curso de la historia. Y por supuesto, en la nueva teología serán abolidos los dogmas y los ritos, excepto la conmemoración de la Santa Cena del Salvador a la tierra, Jesús Cristo, la oración y la meditación, prácticas estas dos antiquísimas, enseñadas también por el mismo Maestro. Estas prácticas servirán para amplificar los valores del espíritu y para crear una sintonía directa entre el hombre y Dios, puesto que Dios vive en el interior del hombre, igual que vive en cada partícula de todo el universo. La nueva teología se casará con la ciencia. La ciencia ya no será más dividida por la religión. Estarán ambas unidas en una única cosa. El científico ampliará y desarrollará los procesos tecnológicos a favor de toda la sociedad, basándose en una ley perfecta que es la ley del espíritu. Y lo mismo sucederá con lo religioso. Este desarrollará la filosofía espiritual, los conceptos espirituales que se fundirán con el desarrollo de la tecnología. Ya no existirá la división entre las dos ramificaciones: fe, religión, ciencia, racionalismo. La nueva teología enseñará que nosotros somos una sola cosa con el ser que nos contiene, que nos impregna con su luz creante y vivificante, luz que es Dios, luz de amor y de justicia, luz omnisciente y omnipresente, de la cual todo nace y a la cual todo vuelve, Dios. Se enseñará que los universos son los órganos vitales de este ser cósmico. Se enseñará que los astros o soles son glándulas que segregan la vida, que los cometas son espermatozoides, portadores de nuevas genéticas para los mundos, para los soles, para los sistemas, los cuales son sus macromoléculas, que las supernovas son sus óvulos cósmicos, de las que nacen los sistemas solares, que el éter es su linfa, su sangre, su tejido, que separa unos sistemas solares de otros, y los planetas son sus células, las de su cuerpo, células de las cuales sus humanidades son las enzimas, proteínas humanas que deben elaborar, coordinar la vida en la célula en simbiosis con la misma célula y en armonía con todas las demás células cósmicas. En el ser cósmico o macrocosmos existen, como en nuestro cuerpo, que es un microcosmos, los anticuerpos, que son seres que vienen del cosmos, seres altamente evolucionados, los cuales conocen y obedecen la ley divina. Y por eso pueden circular libremente en aquel, elaborando cuanto les es necesario y eliminando cuanto es nocivo. Por ejemplo, a las enzimas degeneradas que atentan contra la integridad y por lo tanto contra la evolución de la célula planeta a la que pertenecen. Todo esto es puesto en acción si el sol cósmico, cerebro de este ser, envía a través de los soles interesados la orden de actuar. Por eso, a ninguna enzima ajena a la célula le es permitido penetrar en esta si representa un peligro para ella. Esta es una ley que protege la eternidad del ser cósmico. También las células del ser cósmico están dotadas, como las nuestras, de su autodefensa, es decir, los elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Ha sido dicho y escrito:
lo que está abajo es similar a lo que está arriba. Y también, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Este es el concepto de la nueva teología. Del cielo a la tierra, a través de Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, Italia. Bueno. Esta es la nueva teología que se va a venir y se va a instalar en la nueva era, ¿no? Así es. Hay que proyectarse, ¿no es cierto? Y cada persona que sea candidata y que sea la elegida finalmente, va a vivenciar estos conceptos que tal vez en el fin de esta época tan traumática tengamos aprendidos o enganchados con alfileres, pero se va a vivir en total plenitud. Sí. Cuanto más nosotros podamos incorporar en nuestra cotidianeidad el concepto de la eternidad de nuestro espíritu, de lo intrascendente de nuestros deseos y debilidades humanas, cuanto más comprendamos que cada acto de amor es un escalón que hemos subido en la escalera de la evolución personal, es una medalla para nuestra alma, entonces no preocuparse si no entendimos la mitad de los conceptos de la nueva teología, porque el más importante de todos es la vibración en el amor, es la donación hacia el otro, es el amar al prójimo como a sí mismo y el dar la vida por tus amigos. Sí, prácticamente nos estamos despidiendo. Yo me quedo con una frase muy interesante al final que dijiste, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Nada menos, ¿no? ¿Cómo será eso, no? Conocerse a sí mismo. Fíjate que dice el mensaje que las prácticas del rezo, de la meditación, van a ser muy útiles y estimuladas para que ya a partir de una nueva era el contacto con el Padre no sea a través de los mensajeros, sino que sea un contacto personal y directo, y todos estén en condiciones de hacerlo y de mantenerlo. Claro. Sí, acá antes de irnos, Grace nos está preguntando si se podría decir que estamos en guerra con las fuerzas del mal. Sí, por supuesto, estamos en el Armagedón, ¿no? Todo el tiempo estamos en guerra, si estamos siendo probados permanentemente. Estamos, claro, como vos bien dijiste, estamos en la guerra final, la guerra de las almas. Del Apocalipsis. Es la guerra por las almas. Tal vez nuestro peor enemigo seamos nosotros mismos. Ojo, y que son nuestras debilidades y nuestros hábitos los que tenemos que dominar. Exacto. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, por escuchar. Mucho para volver a aprender de este bello mensaje que nosotros mismos debemos incorporar a nuestras vidas. Bueno, Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Claudio, nos estamos encontrando el próximo miércoles. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.